Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos, espero se encuentren bien. ¿Me pueden confirmar si me escuchan correctamente y si se ve bien la pantalla compartida? Sí, se escucha. Perfecto, mis amigos. Bueno, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por su gentil asistencia y bienvenidos sean a esta nueva edición de nuestro módulo de lectura de planos en edificaciones. Me presento, soy Mario Tello, yo soy arquitecto de profesión. Me dedico a la elaboración de proyectos, supervisión y ejecución de obras en el sector privado y en el sector público. Anteriormente a la pandemia, yo estuve de lleno abocado a lo que era la ejecución de obras públicas. Bueno, por los motivos posteriores a la pandemia, que ya se deben imaginar, cambió toda la situación y ahora estoy más involucrado en el sector privado, es decir, ejecutando proyectos de inversión privada. En ese interín, en ese cambio, en ese tránsito, hicimos muchos aprendizajes, hubieron muchas reflexiones y muchas de ellas les traemos a ustedes a compartir en este módulo, que en realidad este taller nace justamente porque nos dimos cuenta en el desarrollo de la práctica profesional que eventualmente cuando entraba alguna nueva, algún refuerzo para el equipo de trabajo en la oficina, en la obra, qué sé yo, nos dábamos cuenta que habían varios vacíos académicos y es normal. No lo digo desde el ámbito de la soberbia, que nosotros sabemos todo y los nuevos no saben nada, no, no. No va por ahí. No es un punto de conocimiento, sino un punto de criterio. No es un punto de conocimiento porque es imposible pensar que vamos a terminar los estudios sabiendo todo lo que necesitamos saber para la vida profesional. De hecho, salimos pensando que no sabemos nada y lo más probable es que sea cierto, ¿no? La gran mayoría de cosas que realmente necesitamos el primer día, la verdad es que no las tenemos. No sé si haya cambiado la currícula en la universidad donde estudié, pero cuando salí, el primer trabajo que me asignaron fue tramitar una licencia de obra. Y qué curiosidad, nunca llevé un curso al respecto de las licencias de obra. Lo tuve que ver por mi cuenta. El siguiente trabajo que tuve fue más bien un tema en obra. Y si bien ha sido cierto, habíamos tenido algunos cursos, algunas experiencias, visitas y todo lo demás, me dijeron, elabórate el plan de tu productividad con la curva S y todo lo demás. Y yo no tenía ni la menor idea de lo que estaban hablando. Bueno, y así sucesivamente se dio con una serie de cosas que por supuesto se fueron aprendiendo con el tiempo. Ya, pero ese es una ausencia de contenido, una ausencia de conocimientos teóricos, ¿no? Que por suerte la gran mayoría de los conocimientos que a ustedes les van a faltar, la mayoría se pueden compensar, ¿correcto? No es difícil aprendérselos por ahí. El problema es cuando no hemos desarrollado criterios y ahí es donde venía la crítica. Una de las principales que yo estoy criticando mucho en la formación universitaria moderna es la ausencia no ausencia, sino hay un pequeño déficit en la capacidad de integrar especialidades en un proyecto. Es decir, cada vez se ve de forma más marcada esta figura de, bueno, yo soy arquitecto, yo hago mi arquitectura, no me interesan las estructuras. Eso que lo resuelve el ingeniero. O tendencias del tipo, bueno, yo soy ingeniero, yo me dedico a mis estructuras, ¿no? Y la arquitectura ya lo tendrá que arreglar el arquitecto, para eso se le paga. Y así sucesivamente. Por supuesto que me estoy yendo a los extremos. Y obviamente, en el desarrollo de un proyecto, cada quien tiene su especialidad, cada quien lo va a desarrollar. Eso es obvio, está bien. Sin embargo, yo como arquitecto no puedo diseñar desentendiéndome del planteamiento estructural. Es decir, yo no lo voy a calcular, las estructuras, pero tengo que tener una noción de cómo se estructura un proyecto para que cuando al ingeniero le toque estructurar, pues evidentemente, uno, le sea más sencillo elaborarlo, porque el proyecto va a estar estructuralmente ordenado, y dos, cuando se tengan que hacer las modificaciones del caso, no sean tan agresivas contra el proyecto arquitectónico, que después vamos a hablar cuáles son los alcances de cada uno. Y si yo soy ingeniero civil y obviamente tengo conocimientos generales sobre los criterios arquitectónicos, los planteamientos que se estudian en esta especialidad, obviamente yo no lo voy a diseñar la edificación. Pero cuando yo plantee mi diseño estructural, obviamente respetando mis criterios de sismoresistencia, modulación, veré mis irregularidades, veré mis inercias, todo lo demás, está muy bien. Pero deberé saber, en el momento de hacer los planteamientos,
a ver, un ratito, si yo hago este diseño por esta forma, sí es cierto, me resuelve el tema sísmico, pero estoy comprometiendo aspectos arquitectónicos como rutas de circulación, áreas libres, en fin, etcétera, cosas que ya veremos más adelante, ¿no? Entonces se trata acá de tener un proyecto integrado, ¿no? Y por supuesto, las otras especialidades que se conllevan, ¿no? Hay por ahí gente que dice, los arquitectos y los ingenieros no se llevan bien, ¿no? Porque comparten los proyectos, lo cual es mentira, porque en realidad hay más de 15 profesionales que trabajan en la elaboración de un proyecto de construcción. Más de 15 tipos de profesionales, ¿no? No es mentira que solo son dos. Bueno. Bueno, y entonces una de las cosas que vamos a hacer en nuestro módulo es, vamos a hacer una revisión rápida de todas las especialidades, o bueno, las principales especialidades que se visualizan en un proyecto de construcción. Vamos a interpretar conceptos, ver algunos criterios, cómo se calcula, cómo se determina, para qué sirven algunas cosas, ¿no? Vamos a desacostumbrarnos a tener ese criterio de hacer las cosas porque lo dice la norma. Oye, ¿por qué has hecho? Porque lo dice la norma. Porque lo dice la norma. ¿Quién es norma? ¿No? Y bueno, y es que no es que diga que vamos a transgredir las normas técnicas, sino que vamos a entender para qué existen. Y les vengo a romper una burbuja. Es mentira eso de que las normas son de carácter 100% obligatorio y si no las cumples te mandamos a la cárcel. Falso. Las normas técnicas son de carácter referencial. Son una guía de trabajo. Y después vamos a estudiar de qué se trata cuando hablamos del espíritu de la norma y cómo esto se traduce a la manera como desarrollamos nuestros proyectos. ¿Está bien? Bueno, eso es a grosso modo, ¿correcto? Ahora bien, aquí en pantalla les estoy proyectando más el temario de lo que sería nuestro curso, ¿no? El día de hoy, por si acaso, hoy día es una sesión cero, llamémoslo así. No es la sesión uno, es la sesión cero, porque supuestamente hoy día hacemos la introducción al curso y luego vemos lo que es conceptos generales, ¿no? De algunas cosas. Vamos a compartir, comentar algunos criterios básicos ya. Pero yo acostumbro siempre a hacer una sesión cero para presentar el curso y nada más, ¿no? Ahí salimos temprano, todo lo demás, no se preocupen. Porque la intención es que ya el día viernes, ¿no? Que nos toca clase, ya de frente nos metemos al contenido sin tanta introducción, porque eso generalmente nos come una hora, ¿no? Y de esa manera ganamos tiempo. ¿Está bien? Bueno, ya, entonces ahí tienen el desarrollo. La sesión número 1 realmente la estaríamos haciendo el día viernes, donde vamos a revisar todo lo que son conceptos, normas, etcétera, ¿no? Para entender de lleno a dónde nos abocamos, qué es lo que estamos haciendo. Bien, y antes de continuar, yo quisiera conocerlos un poco, no en el sentido de que, oigan, pónganse de pie y cuéntenme su vida, sino en el sentido de que me gustaría que me comentaran qué carrera están estudiando, si ya la terminaron, son egresados, están en tercero, segundo, primer ciclo, si es que ya son egresados, si están ejerciendo en alguna área específica de su profesión, o están en plan de prácticas, etcétera, etcétera. ¿Para qué necesito esa información? Para ver más o menos el perfil académico que tenemos en el curso y de esa manera modulamos contenidos, ¿correcto? Bien, por favor me van escribiendo si son tan amables para tener una noción por ahí. Bueno, mientras tanto, vamos a ver por acá. Ya. Bueno, todos estos datos los van a encontrar en el aula virtual, como les decía. Y entonces el punto de nuestro curso es, primero, obviamente, aprender a leer e identificar planos, ¿no? Eso es lo mínimo que vamos a hacer. No nos vamos a confundir con alguna simbología. Y lo importante de esto, más allá de saber leer el plano, es saber interpretar el plano. ¿Qué representa? Construirlo en la cabeza y encontrar las normales deficiencias o incompatibilidades que se pudiese presentar mientras se desarrolla un proyecto. Luego vamos a reconocer después las diferencias entre los distintos niveles de planos. Y es que acá hay una costumbre, más que una costumbre, una mala práctica en las ciertas profesiones que postulan esto de realiza un plano pero tan bueno y tan detallado que te sirva para todo, para ir con el cliente, para la obra, para sacar la licencia, para los registros públicos y todo lo demás. Y al final de cuentas,
Es la peor decisión que puedes tomar. Gastas esfuerzos innecesariamente, o sobrecargas de información, o dejas faltando información, o confundes a tu personal, ¿no? Entonces vamos a aprender cuáles son las etapas por las que podría pasar un plano, o mejor dicho, un expediente de obra, un expediente de planos, cuáles son las etapas que va a ir pasando y cómo es que vamos a diseñar nuestros planos. No hablo del proyecto de diseño, sino el diseño de los planos, cómo nos va a ayudar a que sea más fácil utilizarlos, sea para la obra, para el registro público, etcétera. Y a eso le llamamos niveles de los planos. Básicamente hay cuatro. Uno que le presentamos a los clientes, que es el anteproyecto, que es una forma general de explicar la propuesta para ver sus alcances. Otros planos que son para obtener la licencia de obra, otro para la ejecución de la obra y otro para la inscripción en registros públicos. ¿Sí? Por ahí va un poquito la cosa. Luego vamos a revisar un poco conceptos ya de las ingenierías y de arquitectura. Ya no vamos a ver tanto el dibujo, sino la parte de concepto. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que son las barreras cortafuego, la protección contra incendios, que bueno, en este caso es lo mismo. Vamos a ver lo que es la evacuación, la señalética, el confort desde el punto de vista arquitectónico, los parámetros urbanísticos y cómo se calculan. Vamos a revisar los criterios de sismoresistencia, predimensionamiento, qué son sistemas constructivos. Vamos a revisar sobre cómo los esfuerzos afectan a las estructuras y cómo esto se plantea. Vamos a hablar de concreto, de acero, de acabado, vamos a hablar de carpintería. Vamos a hablar también del tema de instalaciones, qué es la dotación diaria, qué es la máxima demanda simultánea en la energía eléctrica. Vamos a conversar de cómo se diseña el sistema de almacenamiento y captación de agua, o cómo es el sistema de evacuación de los desagües, qué es para qué hacemos un sistema de puesta a tierra, qué es un indiferencial, qué es un termomagnético, qué diferencia entre un cable y un alambre, etcétera. Es decir, ya vamos a revisar de forma general las especificaciones puntuales de los elementos del proyecto, ¿no? Bueno, y finalmente, en la última parte, ya vamos a revisar lo que sería cómo integramos toda esta información al proyecto. Esos son los 4 puntos que vamos a desarrollar, ¿correcto? Bien, hasta aquí no sé si hay alguna consulta, alguna duda o alguna inquietud o expectativa que tengan sobre el curso para ver si lo vamos a conversar. Todo correcto, ingeniero. Arquitecto, licenciado. No se preocupen. Ok, excelente. Ya, entonces continuamos. Ya, hoy día vamos a hacer unos alcances rápidos, como decía. Ya, ¿qué es un plano? ¿Quién me puede dar una definición de plano? ¿Qué incluye un plano? ¿Para qué me sirve un plano? Ya no me pusieron en qué ciclo están, así que voy a asumir que más o menos a la mitad de la carrera, ¿no? Por favor, si hay personas aquí que están en primeros ciclos, por favor, indíquenme. Es muy probable que lleguemos a tocar conceptos que quizás todavía no se han visto en la universidad y sería bueno darle una repasada. Pero si todos estamos en ciclos avanzados, pues no vamos a perder tiempo explicando qué significa, cuáles son los esfuerzos de las estructuras, qué significa, qué es el reglamento y cosas así, ¿no? No vamos a perder el tiempo, ya no vamos de frente, la casuística, ¿no? Ya, ahí está, por ahí me dicen de séptimo, octavo ciclo de arquitectura, ingeniería civil, sexto ciclo ya. Ya imaginamos, estamos más o menos a la mitad de la carrera, ¿verdad? Bien, ¿quién me puede decir qué es un plan? ¿Para qué sirve un plan? Por lo menos ya tienen 3 años haciendo. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Gracias por las contribuciones. Sí, de hecho, ¿no? Cuando estamos trabajando, ahí nos encontramos con que realmente nos falta información, ¿verdad? Perfecto. Una graficación de la obra, correcto. Esa es la primera instancia, que es un plano, una graficación de la obra, ¿no? Una representación abstracta en plano de lo que pretendo construir, ¿no? Una predisposición a lo que voy a construir. ¿Y para qué? Bueno, me puede servir una como instrucción para el personal de cómo voy a lo que quiero ejecutar. Otra me puede servir también, por ejemplo, como referencia para medirlo, para sacar mi presupuesto, ¿no? Porque acá, cuando hacemos una obra, tenemos 2 formas de hacer un presupuesto, ¿verdad? 2 formas, las más conocidas en el Perú.
¿Cuál prefieren ustedes? Opción A, elabora un presupuesto conforme a la normatividad vigente o sustentándolo con un desagregado perdón, elaborando un sustento de metrado, un desagregado de gastos generales, análisis de costos unitarios, mis tablas de aportes unitarios de materiales, generando mi cronograma para estimar el plazo de la obra y determinar los costos indirectos, añadiéndole los gastos indirectos como utilidades y los impuestos, o opción B, al ojo, ¿no? Llegar y digo, ¿qué necesitas? Ah, una casa de 3 pisos. Ah, ya, mira, necesitamos unas 200 bolsas de cemento, unas 200 fierros, o sea, encima le dicen fierro al acero, pero ya no importa. Unos 200 fierros de media, o sea, ni siquiera te diseñan, pero ya te saben hasta el tipo de acero que vas a necesitar. Obviamente, la primera alternativa es la forma precisa de hacerlo. No digo que no sea posible hacerlo de la segunda forma. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por ahí realmente existe una persona que, como dice, tiene más de 200 años de experiencia en construcción. Puede ser. Y ya lo saca al ojo. Puede ser. Pero de todas maneras no es una forma precisa, no es una forma concreta. Porque a la hora y la hora, yo tengo que sustentar de dónde salió ese costo. Cuando nosotros trabajamos con las obras públicas, es decir, las que se realizan con la plata de todos los peruanos, la que se realiza con el tesoro público, ¿no? Yo tengo que sustentar muchas cosas. Por ejemplo, pregunta, ¿estará bien que yo ser alcalde y le doy la obra a mi primo, a mi cuñado, a la empresa que está a nombre de mi ex, por ejemplo? ¿Estará bien eso? ¿No? Definitivamente. ¿Qué dicen ustedes? No, ¿verdad? Definitivamente no. Ah, bueno, sí, es correcto, por ahí dicen, todos lo hacen. Bueno, no todos, pero realmente los que lo hacen, te enteras de eso porque lo denuncian. Y lo denuncian porque es un delito, ¿no? Que muchos se lo pasen de largo y esa es otra historia, ¿no? Es harina de otro costal. Pero realmente es un delito hacer eso. Y para evitar esa situación, para evitar que el gobernante le entregue contratos de obra a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, existe una ley. ¿Cuál es esa ley? Y apunten, ley 30225. Ley de contrataciones y adquisiciones con el Estado, publicada en el año 2008, pero ya luego fue una serie de reformas, siendo su versión final en el 2015, publicada por un reglamento además por el Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, y en esta norma básicamente nos dice cómo es que el Estado debe contratar a las empresas para asegurar supuestamente la transparencia del ejercicio de contratación, ¿verdad? Ya, eso es hasta ahí. Pero ahora, ¿qué pasa? Eso es con el contrato, nada más. Pero ahora, ¿cómo se estima la obra? ¿De dónde sacamos los costos? ¿Por qué después están reclamando que está sobrevaluado? Bueno, para eso hacemos un presupuesto. Y ese presupuesto, que ya eso lo conversamos en otro curso cuando vemos ese 10, ese presupuesto en realidad es una forma de demostrar que esta obra X se puede ejecutar con este presupuesto planteado. Entonces llegan los postores, que son las personas que aspiran a ganar ese contrato con el Estado y dicen, oye, mire, el Estado está pidiendo una empresa para ejecutar una obra de un colegio en Cajamarca por 30 millones de soles. A ver, vamos a ver el expediente, vamos a ver el presupuesto que han publicado, vamos a ver cómo está. Lo revisan, oye, no, este de acá yo lo hago por 29 millones y medio, no, yo lo hago por 29, yo te lo manejo. ¿No? Y ya cada uno verá su forma en que logra tener un precio más competitivo, sin quitarle calidad, sin quitarle especificación. Y aquí viene una palabra importantísima en un expediente y el motivo por el que vengo hablando de las obras públicas ahorita. Las especificaciones. Pregunta, ¿qué son las especificaciones técnicas? ¿Quién me puede dar un concepto por ahí? No importa si se equivocan, bienvenido sea. Si escuchaste por ahí, no importa, suéltalo nomás. No te preocupes, mejor suéltalo ahorita que nadie te ve la cara y no nos conocemos. Peor que soltarla en una exposición, en la tesis, o peor en la obra o en la oficina. ¿Qué será una especificación técnica? Requisitos mínimos que debe cumplir un proceso o algún material. Correcto, excelente. No, creo que está mejor tu concepto de que el que pensaba darles. Perfecto. Son los requisitos mínimos que debe cumplir un procedimiento, un servicio, ¿no? O un material o algún elemento en particular que se va a contratar, ¿verdad?
para evitar que hayan subjetividades. Por ejemplo, si yo digo, en esta obra de este colegio, los muros van a estar pintados con pintura lavable, ¿estará bien especificado? No. No, ¿verdad? Porque tengo un rango enorme de posibles productos, ¿no? Que se pueden entender como pintura lavable. De hecho, incluso si tú agarras la pintura más barata que encuentras en el mercado, va a decir que es pintura lavable. Claro, perdón, disculpe. Claro, la lavas y se sale la primera, pero de qué es lavable, ¿no? Entonces, cuando yo presupuesto mi proyecto, ¿cuál va a ser el problema? El problema va a ser, y una mala práctica, ojo, comento a veces estas cosas no con intención que lo hagan, con la intención de que lo eviten accidentalmente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se hace eventualmente? Cuando se licita un proyecto X, retomando el ejemplo de la pintura de muros, por ejemplo, yo pongo, pintura de muros con pintura lavable, y todavía le voy a poner pintura primera calidad, ¿verdad? Esa palabrita, primera calidad, que quiero que lo vayan reflexionando, ¿qué significa primera calidad? Y voy a la ferretería, al depósito, ¿no? Y cotizo, a ver, una pintura, dígame, la mejor que conozcan acá en el medio peruano, o si hay alguno de otro país, por favor, ahí lo comentan, pero la mejorcita que conozcan ustedes, una que si no tuvieras problema de dinero, esa podrías. Vencedor. Ya, pero esa es la marca, ¿no? Pero puede ser ya, la pintura vencedor, ya. La línea, no es una marca, es una línea de pintura, ¿no? Perfecto, ya, pero vencedor tiene, por ejemplo, la supermate y la vencemate, por ejemplo, ¿no? Y el satinado. Tiene 3 tipos, pero te la voy a soplar. Supermate es su mejor pintura de vencedor, ¿ya? ¿Puede ser? Dice por ahí, y ya, muy bien, pintura látex nos ponen por acá. Pero aquí el látex es la composición de la pintura. Pero está muy bien lo que acabas de decir. Porque yo si digo pintura a secas, y ojo, miren todo lo que tenemos que conversar en un curso. Si yo digo, por ejemplo, pintura de muros a secas, ya, pero ¿qué? ¿Lo voy a pintar con esmalte, con epóxico, con barniz, con laca o con látex? Lo que está indicando Julio César. Ajá. O epóxica también puede ser, o una pintura de poliuretano, también puede ser, depende del caso, ¿no? Ahora, si me dice cuál es más resistente a los agentes abrasivos, a los detergentes, que resiste hongos, que no se le pegan bacterias, evidentemente la pintura epóxica. Ahora, ¿cuánto te cuesta una pintura epóxica? Te cuesta una bestialidad, 200 soles o 250 el galón, y no se compran así nomás, hay que hacerlo a pedido. Y quizá para un colegio sea un poquito exagerado. En un hospital sí, en un laboratorio sí, pero en un colegio un poquito exagerado. Con la látex nos va excelente, ¿no? Nos va bastante bien, ¿no? Porque lo peor que le puede pasar a una pared de un colegio es que le agarren la empanada del recreo y lo avienten contra la pared del niño, ¿no? Eso es lo peor que le va a pasar. Pero dentro de las pinturas látex, digamos que hay toda una gran gama de productos, de variedades y características, no necesariamente mejor que otras. Yo, por ejemplo, siempre hago la analogía del mundo de las pinturas con los licores, y por si acaso no soy borracho, pues les aclaro, pero es bien parecido en este contexto. Por ejemplo, cuando yo digo, es que a veces encontramos que ciertos productos tienen compuestos similares y pensamos que son lo mismo, ¿no? Pero veamos ahí. Pregunta, ¿de qué está hecho el pisco? ¿Cuál es su materia prima? No es broma, de verdad, es una pequeña reflexión que vamos a hacer. ¿Cuál es la materia prima del pisco? La uva, correcto. Muy bien, es la uva. ¿Y del vino? También la uva. También la uva. Bien, entonces, si bien es cierto, estos dos productos tienen la misma materia prima, en realidad no son el mismo producto, son completamente diferentes y nadie va a ser tan loco de decir que un pisco es parecido a un vino, o a un armiñán, o a un oporto, o etcétera, ¿no? O aguardiente que hacen en Chile. Nadie va a decir que es lo mismo, independientemente que me guste más o no.
Nadie lo va a decir. ¿Ya? Entonces, a pesar que tienen la misma base. Lo mismo pasa con las pinturas. Hay productos que a pesar de tener la misma base, son completamente diferentes. Por ejemplo, yo tengo pinturas, pinturas de látex alquílicas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es alquílica? Es una resina que deriva del alquitrán, ¿no? Que le da una resistencia de adhesión muy fuerte y es muy buena en exteriores. Pero también tengo barniz alquílico, que se utiliza para revestimientos en exteriores. Pero no significa que el barniz alquílico y la pintura látex de resina alquílica sean lo mismo, o sean parecidos, no tienen nada que ver entre sí, pero comparten esa composición química, ¿no? Ya, de eso vamos a hablar más adelante. Y seguimos con las especificaciones. Hace rato les preguntaba, ¿y cuál será la mejor marca que conoces? O por ahí me dijeron la Vencedor Supermate, puede ser, por ahí lo pusieron en un mensaje. ¿Por qué están escribiendo todos en modo privado, modo oculto? Suelten a que la vean todos, no se preocupen, nadie se va a reír. Por ahí citaron American Colors, y de hecho me parece que dentro de las que produce Perú, me parece que es la que tiene el estándar más alto de... el control de calidad más alto de todo, me parece, por circunstancias X. Ahora bien, entonces vamos a dejarlo con este American Color. Entonces yo busco, cotizo con mi American Color, me sale cerca de 130 soles el galón, ¿no? Y con eso cotizo mi proyecto. Y le pongo pintura lavable, y en el presupuesto, no le puedo poner marcas, ¿no? En la obra pública, no está prohibido por ley. Y le pongo de referencia el precio del American Color, 130 soles al galón. Pero luego llega la obra, viene el ejecutor, dice, le han puesto pintura lavable. Ya, voy a busco mi Cerecita, mi pintura Fast, mi Rocky, mi pintura Pato, que me cuesta cerca de 25 soles el galón. Y no por costar menos, va a ser peor. Eso es un error. Sin embargo, existe la tendencia natural, por lo menos en el rubro de los acabados, que de alguna manera el costo sí está relacionado con ciertas características de calidad, con ciertas características de resistencia. Entonces yo como ejecutor voy, compro mi pintura Pato, de 20 y tantos soles el galón, y pinto todo. Viene el supervisor, enojadísimo. Oye, ¿cómo me estás poniendo esta pintura barata? Esta es para uso residencial en interiores económicos. ¿Cómo vas a ponerme esto en un colegio? Esto se va a salir, que no sé cuánto. Un momentito, arquitecto, ingeniero, quien quiera que seas. Un ratito. Yo estoy cumpliendo la especificación de mi contrato. En el contrato dice pintura lavable. Oye, pero ¿cómo hacer esto pintura lavable? Que no sé cuánto. Ya, dime dónde en el producto dice que no es lavable. Te quedaste callado. Ya, pero ¿sabes qué? Ya te agarré. Acá en la especificación dice, se debe colocar pintura de primera calidad. Y ahora yo les pregunto a ustedes, estimados amigos del curso, ¿qué significa cuando en un producto especial, porque esto lo veo bastante en los planos arquitectónicos, o en los planos de instalaciones eléctricas, ¿qué significa cuando le ponen primera calidad? ¿Qué significa eso? No sé. ¿O qué debemos entender? ¿Qué es lo mejor, pero respecto a qué? Claro, o sea, yo entiendo la intención, ¿ya? Yo entiendo la intención. Y así debe ser el mejor producto disponible, qué sé yo. Podría ser el más caro, pero no necesariamente, ¿no? Pero ya se dieron cuenta que ustedes, miren, dos respuestas nada más. Uno dice, lo mejor puede ser el más caro, pero no lo saben, ¿verdad? No lo sabemos. Yo tampoco lo sé. Ya tengo casi 20 años en el rubro y no lo sé. Nunca he entendido qué significa cuando le ponen primera calidad, ¿no? Porque es algo muy subjetivo. No digo que la calidad no existe. Existen los controles de calidad, ¿no? ¿Qué es el control de calidad? Es determinar ciertas variables con las cuales yo demuestro que mi producto cumple o no cumple cierto estándar. Punto. Pero yo no puedo decir primera calidad. ¿Por qué no existe la primera calidad? ¿Por qué no existe la segunda, ni la tercera, ni la cuarta? Quiero que uno solo de ustedes me diga, si es que van a una ferretería, cualquier tienda, de cualquier producto, no solo de construcción, en general, cualquier cosa, dígame si hay algún producto que diga por ahí, segunda calidad. Porque si te voy a vender como primera, tiene que haber un segunda, una tercera, por lo menos una segunda, ¿verdad? Tiene que haber. No sé, ¿conocen gaseosa de segunda calidad? O que venga la etiqueta o algo así. O que diga cemento segunda calidad. No hay, ¿verdad? No existe. Entonces, yo no puedo plantear una especificación técnica
a partir de un concepto que es subjetivo, que no tiene una validez normativa o que no tiene una forma codificada. Diferente es que yo diga, por ejemplo, como en el caso del cemento, ya que lo mencionamos, cemento tipo 1, punto. Bacán. No hay forma de discutir. Ya está. Cemento Portland tipo 1, ya está. O cemento tipo 5, ya está. No hay forma de discutir. O indico ladrillo King Kong 18 huecos. Punto. O perdón, ladrillo tipo 4, ¿no? De 18 huecos, tipo King Kong. Ya está. No, nadie va a ser tan desubicado de ir y comprar panderetas, ¿no? Ya está. No hay forma, ¿verdad? Acero de refuerzo de grado 60, de 4.200 kilos sobre centímetro cuadrado de fluencia. Punto. Se acabó. Para los desagües, tubería de policloruro de vinilo, PVC tipo sal. Punto. Para los de agua, tubería de policloruro de vinilo no clasificado, PVC tipo U, clase 10. Unión roscada o simple presión. Listo. No hay forma. Eso es una especificación técnica. Cuando, valga la redundancia, especifico detalles, las características de los productos, de los procesos, lo que quiera que sea, de tal manera que no exista lugar a duda de qué es lo que estoy planteando. Y lo más importante es que se determine qué es la mínima exigencia que yo voy a necesitar de dicho producto. Porque eventualmente el constructor puede proponer algo mejor, pero mejor bajo qué característica. Les pongo este caso, por ejemplo. Porque, a ver, la especificación no se trata solamente de poner algo mejor o peor. Les hago este criterio, les doy este criterio, por ejemplo. ¿Ya? Tienen que visualizarlo, ¿ya? A ver, yo agarro y digo, vamos a poner un ejemplo de arquitectura y uno de ingeniería, ¿está bien? Ya. Yo estoy construyendo un jardín inicial para cierta comunidad de la región andina, ¿está bien? Y de repente, en el expediente técnico le han colocado para los pisos de las aulas de clase, piso de parquet, ¿no? Piso de parquet, de madera. ¿Ya? Y de repente el contratista dice, no, pero ¿sabes qué? Me ha sobrado platita acá en la obra, me quiero portar bien con la gente, el parquet lo han cotizado en 90 soles el metro cuadrado, yo voy a ponerle porcelanato, que está a 150 el metro cuadrado, ¿no? Ahora, teóricamente, lo estoy mejorando, ¿o no? Porque estaría poniendo un producto más caro. ¿Pero realmente le estoy ayudando o no? Habría que ver qué me dice la memoria arquitectónica, ¿no? Pero de primera instancia sería un pequeño error, o bueno, un pequeño descuido habría por ahí. Porque evidentemente un porcelanato no tiene las mismas características térmicas que un piso de madera natural, donde van a ir niños, se sientan, se juegan en el piso, qué sé yo. Y si a mí me dicen región andina, donde por naturaleza va a ser mucho frío, ¿qué prefieres? ¿Estar en un piso de madera que tiene alta inercia térmica o en un piso de porcelanato o cerámico que tiene alta conductividad térmica? Si es alta conductividad térmica, significa que así como se calienta rápido, se enfría rápido, ¿verdad? Entonces, por ahí como que en este caso no se trata de cambiarlo por cambiar solo porque pienso que porque es más caro es mejor. Falso, habría que ver de qué se trata. Para que se entienda en el otro contexto, vamos a hacer un ejemplo en estructuras. Estoy haciendo ese mismo jardín y resulta que por X circunstancias, ¿no? O por cuestiones relacionadas con el diseño, resulta que tengo columnas de gran formato, tengo mis placas, etcétera, y está diseñado con aceros de 3/4. Pero las vigas, digamos que por diseño son de 5/8, por ejemplo, ¿no? Las barras de acero, es un ejemplo, ¿no? Y de repente yo como constructor me salió más económico comprar el acero de 3/4 por toneladas, ¿no? Como la mayoría de constructores aceros. Me sobraron como 50 barras de 3/4. Y digo, mira, ¿sabes qué? Acá todas las vigas perimetrales están planteadas con acero de 5/8. ¿Qué te parece si le cambiamos a las de 3/4? Como es más grande es mejor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Siempre será una buena decisión esa o no? No, ¿verdad? O por lo menos no necesariamente. Quizás termino rebasando mi cuantía máxima, ¿verdad? Por hacer ese tipo de cosas. Quizá ya no cumplo con el distanciamiento. Quizá no cumplo con el criterio de columna fuerte, viga débil.
Mil cosas pueden pasar ahí. Pero así como yo no cambio así porque se me ocurrió, no puedo hacer lo otro. Entonces, la idea de la especificación técnica es decir, no significa de acá me traes lo más caro para arriba o para abajo, no. Significa, esto es lo que tiene que instalarse en el proyecto. Si quieres hacer algún cambio, ya consulta, pues, ¿no? Ves tú. Pero cuando nosotros no sabemos especificar, dejamos la puerta abierta para que pasen mil cosas, ¿correcto? Esa es una de las cosas que vamos a ver. Y esa es una de las cosas que requerimos en los planos, por lo menos los planos de obra. ¿Bien? Entonces, ¿qué es un plano? Básicamente, los planos es la especificación en gráfica de qué es lo que quiero construir, qué medidas va a tener, qué altura, qué distribución, qué tamaño, qué ubicación, qué geometría, qué orientación, todas las cosas que ustedes crean convenientes que se deben plantear, de tal manera que no exista error, ¿correcto? Y como comentamos al inicio, los planos pueden servir para distintas cosas. Por ejemplo, para conversar con los clientes, ¿no? Por ejemplo, me contrata una familia X para diseñarle su casa, pues yo mi planito simplificado para que lo revisemos rápido, para interpretarlo rápido y poder conversar si cumple con sus expectativas. O también puede ser para presentar en la municipalidad, donde ya me arreglo con otros ingenieros, con otros arquitectos, y tramitamos nuestra licencia de obra, ¿no? Etcétera. Tiene varias utilidades. Ya, y la pregunta es entonces, y aquí les pido acaso apoyo, ¿qué es un expediente técnico? ¿O qué han escuchado de expediente técnico? Es el conjunto de todos los documentos necesarios para el proyecto, ¿verdad? El sustento técnico y económico de una obra. Perfecto. ¿Qué es el OCE, por cierto? Hace rato lo mencionamos. El OCE es el organismo de supervisión de contrataciones con el Estado, ¿no? Es una oficina del ámbito nacional que se encarga de velar porque todos los procesos de contratación sean transparentes. Bueno, esta oficina lo detalla como conjunto de documentos de carácter técnico. ¿Por qué se aclara que son de carácter técnico? Porque hay otros documentos que son de carácter legal, que son de carácter administrativo, que son de carácter judicial, ¿no? Que ya no forman parte del mismo. Se le llama técnico en general, para los amigos que estamos empezando en la materia, técnico le llamo en general a cualquier cosa que esté relacionada con un concepto especializado en una materia específica. En nuestro caso, todo lo que tiene que ver con la construcción se le denomina técnico. Todo, ¿ok? Aclaro porque por ahí a veces dicen, no, yo no soy técnico, soy profesional. Ya, ok, ya, eso desde el punto de vista del título, sí, lo que tú quieras. Pero para efectos de lo que estamos trabajando, se le llama técnico a la persona que tiene conocimiento técnico de un área. Ingenieros, arquitectos, los técnicos de construcción, diseñadores de interiores, dibujantes, etcétera. ¿Bien? Bueno, seguimos. Entonces, de carácter técnico y o económico, que permiten la adecuada ejecución de la obra. Claro, aquí nos estamos limitando solamente a la obra, pero hay más tipos de expedientes técnicos. También hay los de carácter registral, donde no se mueve ni un sol desde el punto de vista de la ejecución, pero no por ello son menos importantes, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? De lo que son registros públicos. Bueno, y estos incluyen los planos, presupuestos, calendarios de avance, etcétera, etcétera. Ahorita, obviamente, lo que me interesa son los planos, ¿no? Y seguramente algunos dicen, profe, ¿qué es un expediente técnico? Yo a veces lo he escuchado como estudios definitivos, otros le llaman proyecto, otros le llaman proyecto ejecutivo, y así. Todos los casos se refieren a lo mismo. Algunos dicen, no, es que los proyectos son solamente los planos, y cuando ya le metes presupuesto es expediente técnico. Falso. En realidad, el nombre de expediente técnico es la denominación en general que manda la norma técnica. Esa es la denominación legal, que es lo que acabamos de leer.
pero desde el punto de vista administrativo legal en los sistemas de inversión pública se les suele llamar estudios definitivos, pero es lo mismo. Y en la jerga coloquial le llamamos proyecto. Ya está. En otros países, en México, en España, le llaman proyecto ejecutivo. Bienvenido sea. En Argentina le llaman proyecto de obra o proyecto definitivo. Bienvenido sea. ¿No? Ya, son las diferentes denominaciones. Pero por lo menos en nuestro querido Perú, la denominación normativa válida es expediente técnico o estudios definitivos. En ambos casos. Y se le llama estudios definitivos porque también existen los estudios básicos y los estudios preliminares, ¿no? Ya, pero estamos hablando de lo mismo. Ya, y acá les dejo para que puedan ver la estructura tradicional, no, obviamente no depende de cada caso, pero esta sería la estructura tradicional de los expedientes técnicos. Los planos, de lo que vamos a conversar ahora, la memoria descriptiva, que es un resumen general de los alcances del proyecto, para saber de qué se trata la cosa por ahí. Las memorias de cálculo, que son necesarias para sustentar ciertos valores que estoy proponiendo en el proyecto. Las más conocidas son las de estructuras, pero también se pueden hacer de eléctricas, de sanitarias, de arquitectura cuando tenemos proyectos donde está involucrado el tema de incendios para los cálculos, u otros por el estilo, estudios de impacto vial, por ejemplo. Las especificaciones que hemos conversado y todo lo demás son documentos que están relacionados con cómo sustentar el presupuesto de la obra. ¿Está bien? Y ahí viene una gran pregunta. ¿Qué se hace primero? ¿El presupuesto, el cronograma, las especificaciones o los planos? Y yo sé que suena casi lógico que primero hagamos los planos y después el resto. Y sí, si piensan así, están en lo correcto. Esa es la forma adecuada. Pero por ahí, por motivos que, bueno, ¿no? A veces las prácticas, las costumbres, a veces la flojera, hacen que muchos profesionales planteen la idea de primero hacer un presupuesto y con la plata que asegurándonos que ya alcanza, empezamos a diseñar o empezamos a condicionar el proyecto, ¿no? Lo cual a veces funciona, pero generalmente es una mala práctica. Ahora, lo que pasa es esto. ¿Qué pasa si tú diseñas, luego presupuestas y de repente te das con la sorpresa que el presupuesto no va a alcanzar? Como diría Javier Milei, que acaba de ganar la presidencia argentina, no hay plata, ¿no? ¿Qué pasaría en este caso? Obviamente tienes que regresar, replantear y empezar de cero. A la mayoría no les va a gustar y sobre todo no te va a dar el tiempo. Entonces algunos lo que hacen es sacar un presupuesto, a grosso modo, y acomodarlo, ajustarlo más o menos, ¿no? Lo cual no es necesariamente un error, pero definitivamente no es una forma segura de trabajar. Porque luego eso nos hace caer en otras malas prácticas, ¿no? Como lo que le llamamos en jerga, barajar los costos. Agarramos los análisis de costos unitarios y dice, oh, ya sube el rendimiento, a ver, al cemento, ahí bájale un par de soles, no importa, decimos que ese es el precio del por mayor. Oye, ahí, quítale tal cosa, quítale esta otra. Eso ya lo pone el contratista. Y lo hacemos encajar el precio a la mala, ¿no? Y ahí definitivamente no estaríamos cumpliendo nuestra obligación como proyectistas, ¿verdad? Bien, ese sería uno de los alcances principales. Lo que viene luego, ya les dejo como referencia, es un esquema teórico de cómo funciona el proceso de ejecución de un proyecto, considerando todas las, ¿no? Ya, ahí lo dejo, que es más o menos lo que hemos estado conversando. Pero ahí como podemos ver, desde la propuesta del proyecto, desde el diseño del proyecto, ¿no? Yo ya tengo que ir concibiendo algunas realidades del presupuesto. Tampoco es que me voy a desentender completamente y sacarlo como que ya, para lo que alcance, ¿no? En realidad, siempre tengo que ir en la cabeza más o menos una noción de costos mientras voy diciendo, ¿no? Bueno, pero, mi presupuesto final, mi compilado ya del costo de la obra, eso ya lo veo recién al final, cuando ya tengo todos los problemas resueltos, ¿verdad? Por ahí va un poco la cosa. Bueno, eso ya se lo dejo ahí para que lo revisen. Bien. Y entonces, llegamos a este punto, como les decía, cuando tenemos que tener primero claro, ¿para qué estoy orientando mis planes?
para que lo vean los clientes, para conversar sus necesidades, para sacar la licencia de obra, para ejecutar la obra o para inscribirlo en la SUNAR. ¿Qué diferencia hay? ¿No puede ser el mismo plano para todo? De que se puede, pero es bien complicado. Por ejemplo, cuando yo voy a presentarle mi propuesta de diseño a los señores estos que me han contratado para que les diseñe su casa, a estos señores, ¿qué es lo que les interesa saber? Opción A, la distribución, el tamaño de los ambientes, más la propuesta de diseño más o menos, unos alcances generales del costo. U opción B, le interesa saber cuál es el tamaño del doblez del estribo, cómo va a estar distanciada los estribos de las vigas, de qué dimensiones van a ser las montantes y las tuberías de ventilación, qué tipo de cable vamos a utilizar, o en qué ubicación van a estar las columnetas de confinamiento de los tabiques no portantes. ¿Qué dicen ustedes? A o B. ¿Qué es lo que le interesa realmente al cliente? La opción A, ¿verdad? El otro, Arquitecto. claro, ¿verdad? Entonces, ponerle la otra información no está mal, pero es recargar y trabajar innecesariamente, perder el tiempo. Porque si por ahí al cliente algo no le gusta y tenemos que replantear todo lo que hicimos, pérdida de tiempo. Ahora bien, paso al segundo concepto. Me aprobó el cliente, lo llevo a la municipalidad, me lo rebotan el plano por falta de información. Porque en este caso yo necesito en mi planito contrastar mi diseño versus los requerimientos normativos de la municipalidad. Si cumple sus normas, su certificado de parámetros urbanísticos, etcétera, ¿verdad? Entonces es otro tipo de plano, detallado de otra manera. En términos globales, cuando me evalúan una licencia de obra, por ejemplo, si yo, digamos, vamos a ponerlo en estos términos, yo municipalidad, me interesa un comino, lo que tengas dentro de tu casa, de tu hotel, de tu comercio, me interesa un comino. Lo que me interesa es uno que cumpla con las normas técnicas de seguridad, del proceso de calidad de construcción y lo más importante, los parámetros urbanísticos en la ciudad. ¿Por qué? Partamos de este punto. Si yo tengo mi terreno, digamos, teóricamente, tengo libertad de construir lo que yo quiera, finalmente es mío y voy a gastar mi plata en ella, ¿verdad? Así que por ese lado, normal. Pero, pregunta, ¿qué pasaría si de repente, imagínense ustedes una callecita de 2 carriles, pequeñita, un barrio común dentro de nuestras ciudades, puras casitas de 2 pisos, y de repente en mi terreno se me da por construir un edificio de 25 pisos, 2 departamentos por piso, y de repente la calle, donde normalmente, digamos que de toda la manzana que tenía 30 casas, a cierta hora del día, veías entrando o saliendo más o menos 15, 20 carritos por ahí, que iban a sus respectivas cocheras. Ahora tienen más de 50 autos que están tratando de entrar por la misma puerta. Ahora, sé que es una muy mala costumbre, pero pregunta, cuando en un edificio de departamentos no alcanzan todos a comprar cochera, ¿qué es lo que hacen los propietarios de los autos? ¿Dónde los dejan? En la calle, ¿no? O en la vereda, afuera, en la calle, correcto, ¿no? Entonces tu callecita de 2 carriles ahora es de 1 carril. Primer problema, estás generando sobretráfico, ¿no? O sea, no es culpa del constructor, obviamente es culpa de las personas, yo lo sé, pero esas personas finalmente es algo llamado estadística, nos va a dar la razón. Es más probable que pase en un edificio mucho más ocupado que uno poco ocupado. Número 2, la red de agua, que estaba diseñada para una cierta cantidad de personas, ahora está trabajando al doble o al triple. Lo mismo con el fluido eléctrico, lo mismo con la producción de basura. Y ahora, digámoslo en otros términos. Si yo construyo este edificio de 25 pisos y el de al lado se da cuenta que es un buen negocio, lo que va a hacer es venderlo para que alguien más venga y construya otro edificio de 25 pisos. Y otro, y otro, y otro, y otro, y otro más. Entonces los servicios públicos diseñados para una cantidad X de personas, ahora van a tener que trabajar a 10 veces su capacidad, 20 veces su capacidad. Y ahí es donde vienen los colapsos eléctricos, los aniegos de los desagües, el tráfico, la congestión,
comercio ambulatorio, informalidad, la acumulación de basura, porque los camiones no se dan abasto para recoger la tremenda cantidad de basura que ahora producen en sectores X y Z, ¿verdad? Todas esas cosas van sumando. Entonces no digo con esto que no hay que construir viviendas, todo lo contrario, pero no es posible que se estén en la ciudad saturando en el área A, se esté saturando, aumentando más y más y más y más y más viviendas, generando todos estos problemas de servicios, mientras que en la zona B no hay vivienda, está desocupado, ¿no? Prácticamente está vacío. Y eso estimula a que poco a poco las personas vayan incluso abandonando estas zonas y prefieran ir a otras, donde el suelo vale más, donde hay más oportunidades comerciales, es más atractiva la zona, hay más movimiento, etcétera, ¿no? Entonces, esa situación, como les digo, me regulan los parámetros urbanísticos. Regula qué tanta área techada construyo, qué tanta altura de pisos voy a tener, qué tantos ocupantes puedo tener en el edificio. Y de esta manera, controlo qué tanto crece mi ciudad en una zona u otra, ¿verdad? Esa es la intención del parámetro urbanístico. Y ahí está entonces el motivo por el que necesitamos regularlo y evaluarlo. Eso me interesa de los planos de la licencia de obra. Pero nada de lo que acabo de mencionar me interesa en el plano de obra. A ver, hagamos un análisis. ¿Quién es la persona que tiene más tiempo el plano de obra en la obra? Opción A, el proyectista. Opción B, el propietario. Opción C, el representante de la municipalidad. Opción D, el residente de obra. Opción E, los maestros operarios. Los maestros y el residente de obra, arquitecto. Exacto, los maestros operarios y el residente de obra. Con siempre yo hago esta acotación, ¿no? Con la diferencia que los residentes de obra están en obligación de saber leer, interpretar y completar los vacíos conceptuales de los planos, ¿no? Si yo traigo mi planito y veo que le falta algo, yo soy profesional, se supone que tengo que saber interpretar qué le falta, ¿no? Es obvio, ¿no? Pero esto no siempre va a pasar con los maestros constructores, que hay muchos que son unos capos, aprendieron a leer planos, son muy capacitados, sin embargo, no todos van desarrollando criterios para interpretar. Leer es una cosa, interpretar es otra cosa. No todos van a hacer. Y de hecho, algo que en mi rato libre, me acuerdo durante la pandemia, empecé a revisar un montón de información que tenía, que había ido coleccionando. Yo soy un poco maniático de llevar registros de cosas. Entonces yo me acuerdo que apuntaba en un cuadernito, casi como si fuera un cuaderno de ocurrencias, como hacen los vigilantes, de las cosas que pasaban. Pero bueno, les resumo la historia. Saqué cuentas que más o menos unas 2, 3, 4 minutos cada hora se perdían porque los maestros iban a buscar al residente o a los asistentes para que les traduzcan o les interpreten algo de los planos. Y dije, mire esto qué significa, Arqui, mire acá falta esto cómo lo interpreto, acá qué significa, etcétera, ¿no? Obviamente no les digo que la respuesta se demora 4 o 5 minutos, pero mientras dejan su trabajo, van, te buscan en la oficina, esperan que te desocupes, le respondes y regresas, se fueron 3 4 minutos. Ahora, si yo multiplico mis 3 4 minutos del operario y lo multiplico por todo, que es una hora, por todo el día, estoy hablando de cerca de 4 por 8, ¿cuánto me da? 32, cerca de media hora al día, ¿verdad? Ya, digamos que son 2 minutos. 15 minutos por día perdidos, ¿no? Solamente preguntando porque no supe traducir mi plan. Ya, lo que significa que a la semana estamos hablando de 1 hora y media. Al mes estoy hablando de 6 horas, prácticamente una jornada completa. Pero solo hablo de un operario, era el promedio. Digamos que tengo en una obra promedio trabajando 6, 8 maestros, por ejemplo, ¿no? Ya estamos hablando de cerca de 50 horas, ¿no? 50 horas hombre perdidas. ¿Qué representa 50 horas hombre? Al precio actual son más de 1.000 soles en costo de hora hombre perdida. En una obra de 6 meses, 6.000 soles. Acabo de perder 6.000 soles, y esto siendo moderado por los gastos, acabo de perder 6.000 soles por no tener mis planos correctamente detallados, ¿no? Especialmente, esto lo encuentro frecuentemente
en planos de sanitarias y de arquitectura, ¿no? A mi parecer, son los que, no digo que los ingenieros sanitarios y los arquitectos no sepamos hacer planos, bueno, no sepamos diseñar, pero probablemente no tenemos deficiencias para graficar los planos, para dar especificaciones. Por ejemplo, voy al caso puntual. Yo soy el maestro albañil. ¿Qué información me interesa? Opción A, las dimensiones interiores de los ambientes. Opción B, las dimensiones específicas de cada tabique y cada columneta que debo colocar. ¿Qué es lo que me interesa? Ah, ¿Mm? La opción B, ¿no? Claro, la B. ¿Yo para qué me interesa saber que el dormitorio principal tiene 320 por 360? No me interesa. Me interesa saber si, por ejemplo, bajo el phaser está unido, lo cual es una mala práctica, está unido o va a estar aislado por medio de columnetas. Eso me interesa saber del alféizar. No me importa saber si vas a tener un guardarropa de madera, de melamine, de plástico o de esto de lona colgante. No me interesa. Me interesa saber si abajo de ese guardarropa le vas a poner una base de concreto, porque tengo que comprarla y tengo que vaciarla, ¿no? Eso me interesa saber, ¿no? Entonces, la diferencia del plano de obra con los anteriores es que acá yo tengo que especificar las características del proceso constructivo y también a la vez es el plano que me sirve para presupuestar, ¿no? Porque es la traducción inmediata, ¿sí? Y finalmente, ¿no? Para resumir, plano de los registros públicos. ¿Alguien sabe qué son los registros públicos? ¿Han escuchado de esto? ¿Por ahí? donde están registrados los predios. Ah, correcto, sí, correcto. Es un archivo donde está el registro de todos los predios, las propiedades, bienes inmuebles y todo lo demás, ¿no? Y normalmente, al finalizar mi proyecto de construcción, yo lo tengo que inscribir. Solo que es un proceso que aburre, que no nos gusta, no pagan bien, ya la mayoría ni lo hacemos. Pero eso es algo muy irresponsable. Bueno, nosotros nos lavamos las manos, pero le dejamos el muerto al propietario. Y analicemos entonces, ¿cuál será el problema de no inscribir la propiedad? Y acá podemos hacerlo con una analogía muy sencilla. Tengo una pareja de novios, esposos que acaban de tener un par de gemelitos, no acaban de nacer. Pero es solo un ejemplo. Por X circunstancias solamente lo registran a uno en la RENIEC. ¿Ya? Los dos CAUS le ponen su nombrecito a los dos, pero solamente a uno lo inscriben en la RENIEC. Pregunta, cuando a mí me inscriben en la RENIEC, ¿qué me va a entregar la RENIEC? En el momento que yo soy inscrito, ¿qué me entrega? El DNI, ¿verdad? ¿Qué es el DNI? Es un código. Bueno, el DNI es el cartón, pero lo que me interesa es el código de identidad, ¿no? Ese código me acredita como ciudadano peruano. Pues van a pasar los años, tenemos a los dos gemelitos, a los dos niños, y resulta que ambos comen, ambos crecen, ambos usan su ropita, ambos aprenden a hablar, aprenden a caminar, etcétera, ¿no? Van aprendiendo sus cositas. Pero llegó la hora de mandarlos al jardín. Pregunta, ¿al niño que no está inscrito lo podré matricular en el jardín? No, ingeniero. Puede. ¿El padre podrá cobrar su bono de escolaridad por este niño no inscrito? ¿Podrá beneficiarse del seguro de salud de la mamá que está en planilla? Si es que fallecen los padres, ¿este niño podrá recibir parte de la herencia de ellos? Nada de eso, ¿verdad? Entonces, traducción. Cuando una persona no está inscrita en el registro civil, ¿qué es lo que pasa? Que esta persona no puede hacer uso de sus derechos fundamentales como ciudadano peruano, ¿no? Y bueno, y en cualquier lado del mundo pasa por ahí. ¿Está bien? Ahora, y esto ya lo traducimos a edificación, a la construcción. ¿Qué es lo que pasa cuando yo no inscribo mi propiedad? Significa que la persona dueña de esta edificación no puede hacer uso de sus derechos fundamentales sobre su propiedad. Que la propiedad es un derecho de usar, disponer, transferir la propiedad, un bien. Entonces, si yo no la inscribo, no puedo utilizarla, porque teóricamente no existe. Entonces, ¿puedo venderla? No, no puedes venderla, porque ¿cómo vendes algo que no existe? Puedes venderlo como terreno. Oye, pero ahí está, yo lo veo. Sí, correcto, tú lo ves. Ahí está.
pero legalmente no existe, como el niño que no tiene DNI. Claro, lo pueden vender de palabrita, de la misma manera que yo puedo decirle a la profesora del jardín que de palabrita, ¿no? Le doy su sencillo y me deje pasar a mi niño al colegio y que aprenda. Pero tarde o temprano eso va a traer consecuencias. Va a llegar un momento en que ya no va a poder seguir avanzando así en el colegio el niño. En la secundaria, en la primaria, en la universidad, qué sé yo, va a llegar un momento que no va a poder hacerse y vas a tener que regularizar todititito uno por uno y no te imaginas el costo que tiene eso. Y si les ha pasado a ustedes o conocen a alguien que ha tenido problemas con su partida de nacimiento y en la universidad lo tuvieron que actualizar, se dieron cuenta la bestialidad de gasto que representó. Es peor en edificaciones. Es peor. Cuando yo no inscribo mi propiedad, no la puedo capitalizar, para empezar. La quiero hipotecar, no te va a dejar el banco, no puedes, porque el banco no tiene garantía de la propiedad. ¿No? La inscripción te da garantía jurídica, no la tiene. Construir un edificio de departamentos, ahora quiero venderlos. Pregunta, ¿ustedes conocen a alguien que quiera comprar un departamento sin recibir el título de propiedad? Entonces, ¿cómo hago para entregar títulos de propiedad? ¿Quién es la entidad, quién es la oficina que se encarga de disponer los títulos de propiedad sobre las edificaciones, o sobre los vehículos, o sobre los bienes en general? ¿Quién es? ¿Personal? Exacto, la SUNAR, registros públicos. Entonces yo construyo mi edificio y le digo a SUNAR, mira SUNAR, este edificio que ya lo inscribí, ¿sabes qué? Quiero independizar. Quiero independizar partidas a partir de la partida matriz. Es decir, el terreno tiene una partida matriz. Toda la propiedad tiene su partida. La partida es el título. Y le digo a SUNAR, ¿sabes qué? He construido un edificio de cuatro pisos y a su vez cada piso tiene las condiciones técnicas necesarias para independizarse. Quiero independizar 4. Ah, perfecto, señor. Acá pague su tasa, pague acá su derecho tal, traiga su planito firmado por su arquitecto, su ingeniero. Ya está, listo. Independizado. Tenga sus 4 títulos de propiedad ahora. Ah, perfecto, gracias. Ahora sí ya los puedo vender. Eso puedes hacer cuando tu propiedad esté inscrita. Bueno, ¿y qué tipo de planos presentamos acá? De lo más sencillo posible. De lo más sencillo posible. Porque acá, registros públicos no es una oficina técnica. Es una oficina legal, jurídica. Y las personas que están a cargo de registros públicos no son ingenieros y arquitectos. Son abogados. Entonces, evidentemente, el lenguaje, con los requisitos, los documentos, el tipo de información que presento, evidentemente es diferente, está orientado a la parte legal. Así que tiene una forma distinta de elaborarlo. Este tipo de planitos los vamos a ver en la próxima sesión, el día viernes. Pero como se dan cuenta, sí puedo hacer un plano que me resuelva todos estos problemas a la vez. Se puede, se puede. Es práctico. Esa ya es otra historia, ¿no? ¿Sí? Eso es un poquito de las primeras cosas que vamos a ir determinando. ¿Está bien? Hasta acá no sé si hay alguna consulta, alguna duda, inquietud de lo que hemos ido viendo. Muy bien, entonces continuamos. Entonces ya para ir terminando esta parte, como les decía, esto es solamente una introducción. Siempre viene la pregunta, y esto creo que va a parecer una tontería, pero a veces nos puede servir para cotizar nuestros proyectos. ¿Cuántos planos deben realizarse en un expediente técnico? ¿No? Porque por un lado algunos decimos, la cantidad no tiene por qué ser necesariamente reflejo de la calidad, correcto. Y por otro lado, a veces pensamos, tantos planos tiene, que parecen demasiados. Y otras veces decimos, parece muy poquito, ¿no? Se ve muy pobre mi expediente. Entonces hagámoslo de forma objetiva. Primero, no hay ninguna ley que me diga cuántos planos en total debo presentar, pero la norma técnica me dice qué tipo de planos debo presentar, por especialidades, por grupos, por tipos, etc. En todo caso, la sugerencia sería la siguiente, para calcularlo rápidamente. Primero, ¿no? Tener en cuenta que vamos a realizar un juego de planos por cada especialidad.
entendiéndose como especialidades: arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas. A veces es necesario subdividir algunas. Cuando el proyecto es muy complejo, por ejemplo, una práctica común es separar la instalación sanitaria en planos de agua y planos de desagüe. Cuando es muy compleja, o eléctricas, que es casi siempre lo hacemos, el alumbrado de los tomacorrientes y los puntos de comunicación. Y si los sistemas de comunicación son muy complejos también los separamos en un tercer rubro. Y si tiene aire acondicionado, lo sacaremos en otro rubro más. Y si tiene sistemas de alarmas, cámaras de circuito cerrado de televisión, conexiones de cableado estructurado, también lo separaremos. Si en las sanitarias resulta que tenemos redes de agua contra incendios, también serán planos aparte. Y tenemos recirculación de aguas grises, ya, entonces tenemos el desagüe con las aguas grises, el agua fría y el agua caliente por su sistema de reutilización de aguas filtradas. Y eventualmente también habrán otros planos especiales, por ejemplo, para el gas, o por ejemplo para los gases medicinales en los hospitales. Cuando los proyectos son muy complejos desde el punto de vista arquitectónico, también los separamos, como el plano de la tabiquería, y luego aparte el plano de los acabados, por ejemplo, ¿no? Cuando ya se sobrecarga el plano, o sea, el criterio es que se sobrecarga. A mi parecer, lo veo muy cargado el plano, mejor lo separo en dos, para que sea más fácil leerlo. De todas maneras, el momento que se hace la albañilería no se ponen los acabados y viceversa. Así que no necesito tener la información junta todo el tiempo. Pero si es un proyecto regularcito, normalito, no hay necesidad de separarlo, lo trabajo así nomás. Me ahorro el bulto, digamos, ¿no? Igual en estructuras. Mi plan de cimentación, mis planos de techos, pero como los detalles del acero son tan pequeñitos, mejor sacamos otros planos aparte y dibujamos viga por viga, columna por columna, las escaleras, los cimientos, las zapatas, los muros de contención. Uno por uno le hacemos su propio detalle y hacemos planos de detalle. Entonces, depende. ¿Qué tantas especialidades o grupos? Depende de la complejidad del proyecto y depende de qué tan saturado esté. Otra situación es por el tamaño, ¿no? Digamos que hemos practicado y vamos a practicar con proyectos que son relativamente pequeños, terrenos de características urbanas, que por lo menos todo el plano, la planta entra en un solo plano. Pero ¿qué pasa cuando tengo proyectos grandes? Como por ejemplo colegios o estadios o cosas por el estilo. En esos casos, yo recurro, por ejemplo, a seccionar el proyecto, depende del caso. Si tengo un gran bloque como un estadio, un hospital, un centro comercial, la práctica común es separarlo por cuadrantes o por sectores, como pueden ver ahí en la imagen de la izquierda, donde se hace una especie de cuadrícula con coordenadas, ¿no? Y la otra es cuando tengo proyectos tipo campus, como las universidades, colegios, algunos hospitales, donde es un gran terreno con un montón de bloquecitos aislados entre sí. Entonces ahí es más fácil hacer un plano para cada bloque o por cada grupo de pabellones, etcétera, donde no interesa que esté ordenada la cuadrícula, sino ser eficiente. Y en ambos casos, hacemos un plano general, que puede ser escala 1 en 200, 1 en 500, y luego los planos separados de detalle de obra, que es 1 en 50, ¿verdad? Por ahí más o menos empezamos a trabajar nuestra distribución de planos, ¿correcto? Luego de eso, nosotros empezamos a ver, además de la cantidad, del tipo y todo lo demás, empezamos a ver otras condiciones. De qué tamaño va a ser, qué tan grande va a ser, y pasamos a lo último, entonces, que es considerar qué tan eficiente puede ser hasta ocupar el plano en un papel. Te repito. Que esto es, puede ser una tontería, pero a veces también nos fastidia un poco, ¿no? Obviamente, mientras más grande sea el papel que utilizo, no siempre, obviamente va a ser más fácil que ingrese información.
Pero una pequeña recomendación para sus desarrollos es acostumbrémonos, o bueno, en la mayoría de los casos, nos acostumbramos a utilizar los formatos en A1. El papel A2 para abajo son muy chiquititos, son muy imprácticos. Entra muy poca información y termina siendo un desperdicio. En cambio, el papel A0, claro, entra un montón de información, pero el problema es que es una sábana, es un plano que tiene más de 1 metro. Y en obra, cuando estás en un cuarto, tercer piso, al aire libre, con todo el viento se va volando tu plano y se desasta, ¿no? Completamente. O lo que es peor, tienes que doblarlo tantas veces para interpretarlo que se vuelve poco práctico. Ese hacer está bien en la universidad, ¿no? Yo sé que a los arquitectos les gusta, yo he sido estudiante, pues, a los arquitectos les gusta que traigan su sabanón ahí en la mesa de dibujo, ¿no? Para justificar el gasto de haber comprado semejante tablero de 1,5 metros. Pero no es práctico, pues no es un formato práctico de trabajo, ¿no? Para registros públicos, por otro lado, se recomienda trabajar con planos en formato A4, porque para empezar, en registros públicos no tienen plotters, no tienen impresoras formato A3, así que todo lo van a escalar a la medida que puedan, como puedan, y ahí van a ir quedando, ¿no? Así que ahí lo mejor es que sea en A4, ¿no? Pero repito, son recomendaciones. Y para finalizar, el último elemento, ¿no?, es cómo diagramamos los planos. Con esto ya terminamos por hoy. Entonces, les comparto un par de tips. Ahí ya lo pueden revisar después la parte también detalladita. Pero para mí es este criterio. Si mi terreno tiene, en un proyecto, no importa el ancho, pero si tengo hasta 25 metros de largo, el terreno, para mí va a calzar perfecto de esta forma, en vertical, ¿no? Lo que son los típicos terrenos urbanos. Me calza perfecto ahí, ¿no? Y puedo poner de 2 a 3 plantas dependiendo de la cantidad de información que tenga, ¿no? Como normalmente tienen de 7 a 10 metros, me encaja bastante bien. Pero cuando tienen más longitud que eso, ya tengo que ponerlo de manera horizontal, ¿no? Ya van a entrar menos. Entonces esto me sirve para calcular. Por ejemplo, si voy a tener un edificio de 6 pisos, por ejemplo, y son pisos atípicos, todos los pisos son diferentes, por ejemplo, se da bastante en los edificios de hoteles, las clínicas, incluso los multifamiliares. Saquemos cuentas. Necesito 2 planos de planta, 2 láminas de planta, por cada especialidad. Entonces tengo arquitectura 1, perdón, 2 planos de arquitectura, 2 de estructuras, uno más para la cimentación de estructuras, otro más para los cortes y elevaciones de arquitectura, por lo menos 1 o 2 planos de detalle de vigas para las estructuras, uno para la escalera de estructuras, unos 2 para detalles constructivos, ya vamos 11 planos. Necesito, si son 2 láminas en plantas, van a ser 4 para sanitarias, 2 para agua y 2 para desagüe, 4 para eléctricas. Entonces llevamos hasta ahí 19 planos. Un plano para cuadros, diagramas y detalles de eléctricas y otro para sanitarias. Llevamos 21 planos. Más el de ubicación, 22 planos. Y si este proyecto es de tipo comercial, me va a pedir planos de seguridad, señalización y evacuación. Ya son 4 planos más. Llevamos 25 láminas, ¿no? ¿Qué más me estoy olvidando? Bueno, y si hubiesen instalaciones especiales, como cámaras, detectores de humo y cosas así, que probablemente lo tengan, van a ir aumentando, ¿verdad? Para mí es una forma rápida de sacarlo y cotizarlo, porque finalmente esto cuesta. Saquemos cuenta, 25 planos. ¿Cuánto me cuesta un ploteo promedio? Si es que no tengo plotter, creo que están 5 soles, ¿no? Un ploteo en formato A1. Ya son 125 soles. Pero yo a la municipalidad le tengo que entregar por triplicado. Entonces esos 125 ya se convirtieron en 375 soles. Solamente en planos. Uno. Pero además al cliente le entrego una copia. Y necesito para mi obra también, ¿no? Un jueguito más para certificarlo. Otro para registros públicos. Por lo menos calculo siempre sacar unos 6 juegos. Entonces ya se fueron por ahí, ¿no? 125 por 6 ya son 600, 750 soles, ¿no? Y bueno, ¿no? No es que sea un dinero como para morirse, pero yo, al menos personalmente, yo no lo pienso regalar. Porque cuesta, pues, ¿no? Su plata. Sí, entonces, incluso eso es algo que podemos planificar desde el inicio, ¿no? Y lo último ya, con esto ya los dejo en paz.
Eh, Hay dos formas de organizar las láminas de un proyecto y esto depende de qué nivel estén trabajando. Lo común, lo regular, lo frecuente, la mayoría de veces lo que hacemos es organizar los planos como el de la izquierda, primero por especialidad y luego por nivel. Entonces, de esta manera, por ejemplo, tengo plano de arquitectura, primero, segundo, tercer piso. Plano de estructuras, primero, segundo, tercer piso, ¿no? De tal manera que es más fácil revisar. Entonces, todo el plano lo elabora el arquitecto, todo este plano lo elabora el ingeniero civil. Todos los planos de arquitectura van a la oficina de arquitectura que los revisen en la MONIS. Y obviamente lo mismo con los de estructuras. Es fácil elaborar, es fácil revisar. Pero para la obra me resulta, eso es una recomendación, me resulta más cómodo los llamados planos de coordinación. Estos se estilan muy poco en el Perú todavía, pero ahora que se están implementando sistemas BIM, ya son cada vez más frecuentes. ¿Qué es un plano de coordinación? Son planos donde yo mezclo todos los componentes que van a estar juntos, que van a estar simultáneamente en alguna especialidad específica. Por ejemplo, en lugar de que venga mi maestro y tenga el plano de, o el residente, que tenga el plano de los cimientos, el plano del detalle del acero y las zapatas, por otro lado, otro plano el desagüe, otro el agua, otro los alimentadores eléctricos, otro las cajas sanitarias, mejor hacemos un plano grande, en escala más grande, uno en 25 quizás, y ahí le metemos todo. Las zapatas, el desagüe, el agua, el alimentador, el pozo tierra, todo ahí lo ponemos todo junto. Se va a ver una mazamorra de cosas, pero por eso se llama plano de coordinación. ¿Ya? Lo pintas de 1000 colores para que se entienda rápidamente y ahí te puedes dar cuenta los cruces de elementos, ¿no? Repito, no son planos muy cómodos para elaborar ni para revisar, pero son planos muy buenos para construir, ¿no? Que está ahí todo junto. Y esto, como les digo, ahorita es más fácil hacerlo, ahora que ya estamos cada vez más aprendiendo a utilizar sistemas BIM. Como ya es en 3D, ya está coordinado, ya está todo automatizado y es un poquito más fácil. ¿Sí? Pero bueno, les dejo como sugerencia, que es una posibilidad. Pero la forma de presentarlo es como los de la izquierda, separados por especialidad. Y bien, últimas acotaciones. Primero, esto de, hay una creencia antigua de que los planos deben estar orientados al norte. Esto era antiguamente, cuando los planos se hacían a mano, cuando no teníamos GPS, no teníamos internet, para ubicarnos rápidamente, ¿no? Ahorita se ha convertido en una costumbre nada más, ¿no? Esto del norte. Así que por ahí, si en algún momento ponen una observación de que no, el plano debe estar orientado al norte, o se la ponen esa observación ustedes, ahí rapidito corregimos, ¿ah? Primera, no hay ninguna norma, ojo, no hay ninguna ley que exija que los planos deben estar orientados al norte. La norma G020 del Reglamento de Edificaciones menciona que debe aparecer el norte, la orientación, pero no que el plano esté girado, porque es un absurdo. Ahí voy a desperdiciar un montón de espacio, ¿no? Voy a sacar, miren, ahí nada más, el doble de plano solamente por el gusto de que esté ahí la flechita esta colocada, ¿no? Ya, entonces no tiene ningún sentido. Por eso les comento, no es cosa de aprenderse las normas, sino saber entenderlas, ¿no? Hay gente que todavía me han observado proyectos exigiéndome que el proyecto tiene que estar orientado al norte, y eso es falso. El único que se acostumbra, no es obligatorio tampoco, pero se acostumbra a hacerlo orientado, son los planos de localización y los planos de ubicación. ¿Por qué? Porque tienen el plano de la ciudad. Pero tampoco es exigido, pero es una costumbre. O los de topografía también puede ser, ¿no? Pero de ahí no es obligatorio. ¿Sí? Y bueno, para finalizar, una pequeña acotación respecto a los membretes, ¿no? Ya sabemos, pues, todos sabemos dibujar un membrete, ¿no? Que el propietario, el nombre, el proyecto, la lámina, el código, la ubicación, todo lo demás. Pero había una discusión de hace mucho tiempo. ¿Qué es mejor? ¿Un membrete vertical, horizontal o en esquina? Y creo que estos son los más comunes a nivel profesional, pero en la universidad son bonitos hacer esto, ¿no? Bien, cualquiera es válido. Tampoco no hay ninguna ley que me diga cómo deben o no deben hacerse los membretes. ¿Ya? No se preocupen, nadie les puede privar. Pero una pequeña sugerencia,
independientemente de qué forma tiene su membrete, asegúrense que la información principal, es decir, el nombre de la lámina, el código de la lámina, el especialista, donde vir donde vir la firma de la persona, ¿ya? Asegúrense que esté dentro del espacio que ocuparía el papel A4 cuando se dobla. Es decir, los planos, en la universidad puede ser que los presentamos en carpetas, en rollo, todo lo que ustedes quieran. Pero en el mundo real los presentamos en folios, ¿no? Y los doblamos los planos en formato A4. Entonces, al quedar doblados en A4, ya obviamente todo el membrete queda oculto. Y claro, es fácil agarrar, desdoblarlo y ponerlo en su sitio, sí, yo sé, acá. Pero digamos que ponerte en el plan de desdoblar y doblar planos uno y otro, buscando lo que necesitas, no es muy cómodo. Entonces, repito, tratemos que la información quede por acá, ¿no? Ahí, para que sea rápido leer sin necesidad de desdoblar el plano, hay firmas, hay sellas, hay todo lo demás. ¿Está bien? Eso es básicamente lo que quería compartirles en esta sesión número 0. Bien, hasta acá no sé si hay alguna consulta, duda, amigos, de lo que hemos conversado. Con esto ya estaríamos cerrando la sesión introductoria. Arquitecto, quería hacer una consulta. Sí, en cuanto, por ejemplo, a hacer un expediente para una obra particular, ¿ya? Y presentarlo, por ejemplo, a la municipalidad para que nos den pues, la licencia. ¿Ese expediente necesariamente tendría que tener el presupuesto de la obra o no? En las obras privadas, no, bueno, obras privadas y públicas, el expediente de la licencia de obra no incluye el presupuesto. Para nada, no hay presupuesto ahí. ¿Por qué? Bajo el criterio de que lo que me evalúan en la licencia es cumplimiento de parámetros urbanísticos y normas edificatorias. No está en tela de juicio cuánto gastas en tu obra. El que me evalúe, en cambio, en el expediente de obra, obviamente sí necesito mi presupuesto, ¿no? Para mi contrato, ya sea con el Estado o con un privado, es esa parte. Pero para la licencia no hay nada de presupuesto. A lo mucho hay un cuadrito por ahí donde se estima el valor de la edificación. Pero este valor de edificación no es derivado de un presupuesto de obra, sino es con un cuadro de valores oficiales, que es, ya lo vamos a hablar en su momento, que es una tablita nada más de donde estimamos costos a partir de las características del edificio. Pero es una cosa como que, por ejemplo, si tu proyecto tiene sistema de losas aligeradas planas, vamos a asumirle un costo de 300 soles por metro cuadrado. Es un ejemplo. Que si tiene placas y columnas de concreto armado, son 400 soles. Si tienes pisos de porcelanato, 100 soles. Ventanas de fierro corriente y vidrio crudo, 56 soles, cosas así. Y en 7 categorías, que nos da la tablita esta, sumamos todo y me da, por ejemplo, 980 soles. Ese sería el costo oficial unitario de tu edificación. Lo multiplicamos por el área techada planteada por la licencia, supongamos 100 metros cuadrados. Todos los 100 metros cuadrados por los 980 soles, ¿cuánto me da? 98.000 soles. Ese sería el valor oficial de la edificación. Con eso me van a cotizar la tasa del costo administrativo, los pagos de trámites, multas si fuera el caso, etcétera, ¿no? Pero no es un presupuesto de obra. No es un presupuesto de obra. ¿Está bien? Solo es el valor. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguien más por aquí otra consulta? Igual esos temitas vamos a conversar un poco de eso, ¿eh? No se preocupen. Bien, entonces amigos, continuamos el día viernes, por favor, 5:30 de la tarde, hoy hemos esperado un poco para que se conecten todos, ya, pero máximo 5:32, 33, estamos empezando. ¿Qué vamos a tocar? Vamos a ver todas las definiciones generales, conceptos, vamos a hablar de la materia registral, vamos a hablar de los papeles en la construcción, qué son los profesionales, los revisores urbanos, qué es un verificador, un constatador, el registrador, qué es un supervisor, qué es un inspector, etcétera. Vamos a ver qué es la SUNAR, qué es COFOPRI, qué es Catastro, vamos a ver qué es el OCE, qué es el SNIP, bueno, qué es el SNIP, qué es Invierte Perú, es una FIL, qué es lo que hace en todo caso, y vamos a ver los componentes de los temas registrales, qué es una partida registral, qué es una ficha registral,
que que es una subdivisión, una independización, una acumulación, que es una prescripción adquisitiva de dominio, etcétera, ¿no? Porque esa parte, la parte registral, es con la que nosotros empezamos a desarrollar un proyecto. Porque si mi terreno no está saneado, es decir, no está todo en regla, yo no voy a poder ejecutar. Y a veces pensamos que solamente por el hecho de que... Perdón. A veces pensamos que porque tenemos un papel con notario, y decimos, mire, arquitecta, ingeniera, ¿sabe qué? Mire, yo quiero que me construya acá, quiero construir una clínica, ese es un terreno que he comprado. Acá está la minuta. Ya, señor, perfecto. Pero dígame, ¿esta minuta es válida? Sí, está por notario. Perfecto. Vamos a construir su edificio. Y vamos a aprender por qué el hecho de que esté en notario no es garantía de nada. El hecho de tener una minuta, sello notarial, no es garantía de nada. Vamos a ver cómo realmente nos aseguramos que el terreno esté correctamente saneado. No se preocupen, miren, mi nombre está en la partida, está con título de propiedad, es mío. Perfecto, no hay problema con la titularidad. Pero disculpe, ¿su terreno tiene cargas, gravámenes, cancelaciones o bloqueos registrales? ¿Qué es eso? Eso vamos a aprender para no tener problemas en el ámbito de la materia legal. ¿Está bien? Bien, mis amigos, espero que les haya gustado la sesión introductoria y que estén con muchas ganas de aprender, porque eso es lo que vamos a hacer el día viernes. ¿Está bien? Cualquier consulta, duda o lo más importante, cualquier solicitud que tengan de algún tema que quieran tocar en lo que vamos a ver el día viernes, por favor me van escribiendo para ir preparándoles más o menos la respuesta, ¿ya? Repito, que vamos a ver todo lo que tiene que ver con registros públicos y conceptos generales, lo vamos a ver el viernes. Así que si por ahí tienen un caso, se han peleado con sus tíos por el terreno de la abuela, están viviendo en una casa ajena y quieren ver si las pueden ocupar o no, etcétera, etcétera, eso lo conversamos el viernes. Ya, sin más que decir, muchas gracias a todos, nos vemos y hasta luego. Y sí, el material está en el aula virtual, ya lo pueden descargar. La clase se graba, por si acaso, y automáticamente va a estar disponible para que la puedan ver. Más o menos demora unas 2 horas. Es decir, ahorita cierro la sesión, como a las 9 ya debería estar disponible para que vean la repetición. Eso ya es automático. ¿Está bien? El viernes que hacemos práctica, también vamos a hacer una práctica en vivo. Ahí conversamos cómo van a ser las calificaciones. ¿Está bien? Igual hay un detalle de eso al final de la diapositiva para que lo vayan viendo. Muchas gracias, amigos. Hasta luego.